Quiroga es emblemático. El abordaje de la espacialidad para mí tiene un significado particular. Misiones y toda la región, su naturaleza y sobre todo su gente, esa diversidad me resulta más que interesante. Diría fundamental para mi literatura. Soy Ramón Delgado Cano, vivo en el barrio Villa Sarita de Posada, provincia de Misiones. La influencia que tuvo Quiroga en mi afición a la literatura fue simplemente leyendo y aplicando su famoso decálogo escrito en 1927. Tomando 3 conceptos de este decálogo, no solo me sirvió para escribir algún cuento, sino también lo utilizo en mi vida diaria, para presentaciones de algún trabajo, para realizar un informe o para ofrecer un servicio. No empieces a escribir sin saber a dónde va la primera palabra. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la misma importancia que las 3 últimas. No escriba bajo la influencia de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad de tu camino. Cree en un maestro, en Poe, en Kipling, imítalo, pero sin copiarlo, como en Dios mismo. Así aprendí de Quiroga a sentir con intensidad, a atraer la atención y a comunicar con energía mis sentimientos. Gracias. Hay un antes y un después de Horacio Silvestre Quiroga en las letras misioneras. Y creo que la mayoría de los trabajos que realizan los escritores misioneros siempre hay presente una influencia del habitante del Teyucuaré, un hombre que había viajado por todo el mundo, que se había enamorado de París y que sin embargo llegó a la selva misionera y se quedó aquí porque ese espacio que ocupaba, aparte de significar para él un lugar como donde siempre quiso vivir, era la forma de encontrar el material para sus cuentos y todos sus trabajos. Trabajos que fueron llevados al cine, al teatro, se publicaron en los diarios más prestigiosos de Buenos Aires, que se ha editado en casi todo el mundo, que son temas de estudio en universidades europeas, que yo empecé a conocer cuando leí Las medias de los flamencos en 1952 en la revista Villiquen. Yo tenía 10 años más o menos. Lamentablemente, muchos escritores, muchos periodistas, muchos críticos se han ocupado más de lo trágico de la vida de Horacio Silvestre Quiroga que de estudiar y dar a conocer realmente lo maravilloso de su obra. La mayoría de los escritores que han leído a Quiroga no pueden abstraerse de la influencia. En mi caso particular, su impronta está en todo lo que escribo, ya sea que escriba cuentos para niños, la influencia de los cuentos de la selva que él creó están en esos cuentos, ya sea que escriba cuentos de misterios, cuentos de amor, y la locura y la muerte siempre rondan mis cuentos, no en el sentido literal, sino que están ahí, rondando el cuento. Y cuando me pongo a escribir, siempre siento que Horacio Quiroga, desde algún lugar, toma mi pluma para poder crear. No puedo abstraerme de la influencia de Quiroga, porque vivo en su naturaleza, amo su literatura y respeto a ese gran escritor. Yo fui a la escuela Madre Teresa Mitchell en Monte Carlo, una escuela primaria que en sus inicios daba mucho énfasis a la creatividad y teníamos en 3er o 4º grado una maestra que se dedicaba a leernos cuentos. Después seguramente fue en la clase de lengua donde ella nos daba algo de gramática, nos dictaba algo, hacía escribir algo y después nos leía un cuento. Y ahí nos leyó
las historias de Horacio Quiroga, entre ellos las medias de los flamencos. Y me acuerdo después haber vivido intensamente ese diálogo entre el loro y el tigre, en el Loro Pelado de Horacio Quiroga. La verdad que disfrutaba de esos cuentos. Admiro la porfía, el esmero, por establecer pautas para el cuento de Horacio Quiroga en el Río de la Plata. Yo creo que marcó líneas. Creo que se debería hasta enseñar en la escuela primaria el decálogo del perfecto cuentista. Tal vez de memoria, para que los chicos tengan esas herramientas para escribir y ser creativos. Querido público, yo creo que lo que no hay que repetir son los cuentos de Quiroga, sino emular ese esmero, esa creatividad y ese espíritu innovador que él ha tenido. Hola, soy la escritora Gloria Beatriz Torres. Bueno, para mí Horacio Quiroga es un poeta que ha trabajado muchísimo con toda la riqueza de nuestra naturaleza en Misiones, no solamente con la fauna y sus personajes, sino también es considerado como el primer ecologista de Misiones. Eso nos comentaba siempre nuestra amada escritora Olga Zamboni. Y él, entiendo que así loco, bohemio, como se lo conocía, porque mis ancestros, mi madre me contaba los cuentos de él, y desde pequeña entonces comencé a descubrir este personaje, y yo entiendo que nos enseñó a querer el verde, el rojo y la gente de nuestra tierra colorada. Gracias a la SADEM por dar mi testimonio en este minuto. No hay necesidad de que en mi escritura haya influido o no Quiroga. Quiroga está presente siempre en la literatura nuestra. Yo no expreso a Quiroga de la manera que él lo hace con su novelística o su poesía, pero siempre el alma de Quiroga anda dando vueltas dentro de mi poesía. De una manera u otra, el escritor misionero, digamos, tiene siempre la influencia, porque si bien yo soy uno que escribe sobre tango, sobre la melodía, sobre atentado en Nueva York, siempre en algún momento nombro a la selva, nombro a la Guaraguazú, etcétera, etcétera, y eso es por la influencia de Horacio Quiroga, porque ¿quién no ha leído algo de Horacio Quiroga en su infancia? Pero yo no soy un escritor específico sobre la manera de escribir de Quiroga. Yo escribo y en algún momento está algo de Quiroga ahí, pero lo mío es ciudadano, tanguero y casi novelístico, como me dijeron alguna vez, pero Quiroga está ahí. Hola, soy Héctor Fischer de Leandro Galén, miembro de ALA, y a decir verdad, a Horacio Quiroga lo admiro porque, siendo oriundo de Uruguay,
y se llega a nuestra tierra colorada y se adapta a nuestra tierra de una manera notable, al punto tal que cuando escribe sobre usos y costumbres misioneras o sobre nuestra flora y fauna, es muy difícil percatarse que no es de esta zona. Por lo demás, su aporte a la literatura, inspirándose en nuestros escenarios naturales, le hizo recoger el aplauso de todos sus admiradores para la posteridad in eterno, y es una fuente de inspiración para mí. Soy Olga Pedotti Trujillo, escritora, y respecto al gran cuentista de lengua española Horacio Quiroga, me gustaría resaltar que todos los cuentos, cualquiera sea su tema, están construidos de manera impecable. Él tenía un decálogo con varios mandamientos que quiero resaltarlo. Al número 5, que dice: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la misma importancia de las 3 últimas. Sus primeras obras escritas en la selva misionera dedicó a sus 2 hijos, dándole el nombre de Cuentos de la Selva. Me gusta su vida excéntrica, que luego abandonó por otra muy primitiva y que lo llevó y lo hizo acá en la provincia de Misiones. De acuerdo a sus cuentos plasmados, casi todos ellos están relacionados a la naturaleza y a la muerte. De hecho, se lo consideró iniciador local del relato breve, o sea, de la narrativa breve. Hoy en día no es posible ignorar todo lo aportado al cuento hispanoamericano por Horacio Quiroga. He leído varios de sus libros y el que más me impactó fue Los Desterrados. Muchas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Claudio Salvador. En principio quiero agradecer a las autoridades municipales de San Ignacio, a los fanáticos de los cuentos de Quiroga y también a los misioneros de la Sociedad Argentina de Escritores por permitirme el espacio para presentarles una obra que yo considero es una obra de literatura misionera y que es el embarazo de un autor apasionado por esta selva misionera que también atrapó a Horacio Quiroga en sus cuentos. Y les presento esta obra desde un lugar muy especial, porque detrás del paisaje, hoy está viajando por Latinoamérica y me encuentro en este momento en una de las casas, tal vez la preferida, o no, quién sabe, no hay manera de preguntarle hoy a Pablo Neruda. Y ustedes dirán por qué se nos ocurrió hacer esta presentación de Detrás del Paisaje desde aquí, especialmente para ustedes, porque tal vez la misma pasión que a Neruda le despertaba el mar Pacífico, que está aquí a mi derecha, y esta ciudad de Valparaíso, el puerto en realidad de Valparaíso, Valpo, como le dicen aquí. Tal vez esa pasión por el mar, esa desesperación por tenerlo cerca, que se puede traducir en su obra, sin lugar a dudas, podría compararse con esa pasión y ese respeto y esa forma que también Horacio Quiroga tuvo al interpretar en sus cuentos a la selva misionera, con una mezcla de profundo amor y también de mucho respeto, como les decía, pero también de cierto miedo, que él tradujo en sus fábulas y en sus distintas composiciones. Bueno, lejos de Quiroga, lejos de Neruda, está Claudio Salvador, que con enorme emoción hoy ante ustedes pone a disposición de los lectores este libro. Compartir este libro, Detrás del Paisaje, para mí es algo muy importante en la vida, para mí es el resumen de un amor que despertó la provincia de Misiones
no solo en mí, sino en toda mi familia, desde hace más de 30 años, buscando la verdad, buscando la justicia, buscando la denuncia, pero también, como decía don Joaquín Piña, anunciar que si cuidamos más nuestra selva, si cuidamos más nuestros recursos, pero fundamentalmente nuestros bienes naturales y culturales, tendremos un futuro mucho más hermoso del que hoy podemos considerar es nuestro presente. Así que bueno, muchas gracias y será hasta siempre. Nos encontraremos en los caminos de esta provincia y en los caminos de Latinoamérica. Gracias a todos, realmente, gracias a todas. Un homenaje también a mi maestra cusqueña, peruana, que de muy chico me inculcó la literatura de Horacio Quiroga cuando decía: ustedes no van a pasar de año, no pasan ni pasarán, y se refería al cuento de No pasará del río, el cuento de la raya de Yabebirí, que tanto nos habla Horacio Quiroga. Mis maestros, posteriormente, Nero Santa Cruz, presidente del diario, y mis maestros, otros grandes que tuve, Orceros, en fin, nos enseñaron a leer la literatura en forma nominal junto con los grandes que traían siempre como invitados. Pero cuando llegué a Misiones me encontré con este Yabebirí y con esta casa de Quiroga, que es un encanto. Y entonces me acordé de mi maestra cuando decía: no pasan ni pasarán, por su gran cuento de Horacio Quiroga. Yo quiero referirme que mucho influyó en mis libros estas cosas que tanto nos llama la atención, ese misterio quiroguiano, esa pasión por leer sus cuentos, ese amar a la ecología. Machado, un gran escritor español que después tuvo una relación muy importante cuando nosotros luchamos por Corpus en Corpus y los derechos legítimos de Misiones, es cuando decía: hay que cuidar la naturaleza, los peces, hay que cuidar a los animales. Y Horacio Quiroga tenía un amor por los animales, por las plantas, y todos tienen que tener ese amor por la vivencia, porque todos los días tenemos la necesidad de vivir por la vida y hacer vivir la vida de los animales, de los peces, de los animales y todo lo que contaba Quiroga.